Buenas tardes, nos encontramos aquí en el Colegio de Médicos, donde vamos a realizar una webinar sobre la atención a los pacientes con COVID-19 en la UCI y sobre todo concretando en la UCI de Luca. Para ello tenemos aquí a dos ponentes. En primer lugar, el doctor Emilio García Prieto, que nos va a dar una charla, una conferencia titulada Diario de una pandemia, donde va a desarrollar la fisiopatología, la clínica y el tratamiento de los pacientes con COVID-19. Y después, posteriormente, hablará la doctora Lorena Forcelledo, ambos son médicos adjuntos de la UCI Polivalente de Luca, donde nos va a contar los resultados de la pandemia COVID-19 en la UCI Polivalente de Luca. Primero, antes de todo esto, vamos a hablar un poco de la organización, de cómo organizamos en la UCI la atención a los pacientes con COVID-19, y para eso yo les voy a dar una charla que titulamos Organización de una UCI frente a la pandemia por COVID-19 y recordando a Ernest Shackleton. En primer lugar voy a hablar entonces yo, dando un poco la organización, y después posteriormente los otros dos ponentes que ya hemos comentado. Sí, vamos a empezar con la primera presentación, que es la organización de la UCI durante la pandemia por COVID-19, y el subtítulo es Recordando a Ernest Shackleton. Bueno, para los que no conozcan a Shackleton, recordar que es un explorador anglo-irlandés de principios del siglo pasado, y que su objetivo era cruzar la Antártida, y cruzar la Antártida además por el punto geográfico a través de todo el Polo Sur. Esto es una analogía un poco con lo que nos ha pasado con el COVID en la UCI, y él llevaba dos barcos, uno de ellos se llamaba el Endurance, y el Endurance lo que le pasó, como están viendo aquí, es que quedó atrapado por una banquisa de hielo, y entonces quedó atrapado y se fue hundiendo lentamente. Él tenía una tripulación de 28 hombres y estuvieron atrapados durante 21 meses. A Shackleton se le ha considerado siempre modelo de liderazgo y se estudia en las escuelas y facultades empresariales, porque consiguió llevar a toda su tripulación a casa otra vez. Y además tiene un libro precioso que yo se lo recomiendo, que se llama Sur, y que es un auténtico manual de gestión para situaciones límites y muy extremas como las que nos ha tocado vivir ahora con la pandemia por COVID. Aquí está el capitán Shackleton con su barco, con el Endurance ahí totalmente atrapado ya y empezando a hundirse. Bueno, ¿qué pasó con el coronavirus? Pues el coronavirus, entre otras cosas, alteró mentalmente a muchos seres humanos, tanto profesionales sanitarios como no sanitarios, y eso ocurre siempre y está muy descrito en todas las situaciones que hay crisis y que situaciones de extremas. Por lo tanto, lo primero que teníamos que hacer en la UCI, todo el mundo, era transmitir calma y tranquilidad para todo el equipo. Shackleton era un hombre muy tranquilo y en ese sentido teníamos que fijarnos cómo había conseguido él. Sigo con la analogía porque quiero hacerlo un poco entretenido y no hablar con el típico lenguaje profesional de todo el COVID, que estarán ustedes todos muy cansados. Este es el barco, el Endurance, que quiere decir resistencia, como todos saben, y además en gestión siempre se habla de tres palabras mágicas, que son las que solucionan al final todo, que son insistir, resistir y persistir. Eso es lo que nos habíamos planteado y lo que teníamos que hacer ante esta pandemia. Y él, para buscar su tripulación, puso este anuncio que están viendo aquí en la prensa británica, y es un anuncio muy bonito, porque en parte es también lo que nos ha pasado a nosotros. El anuncio decía: se buscan hombres para viaje peligroso, sueldo bajo, también, frío extremo, eso no nos tocó hacerlo, pero bueno, largos meses de completa oscuridad, tampoco tuvimos completa oscuridad, pero bueno, una buena analogía. Peligro constante, no se asegura retorno con vida, honor y reconocimiento en caso de éxito. Bueno, eso hemos visto de todo. Había que motivar a los equipos, y para ello teníamos que dar motivos importantes como son el poder trascender, el reconocimiento, el reto y la exploración, y tener la responsabilidad de afrontar esta gran pandemia que nos ha tocado vivir. Vamos a empezar ya a entrar en materia, y para los que no conocen, la dotación habitual de la UCI Polivalente de Luca, la UCI Polivalente tiene 32 camas repartidas en 4 unidades, que son la UCI 3, 4, 5 y 6, y la UCI cardíaca, que lleva el posoperatorio de cirugía cardíaca con 20 camas distribuidas en 2 unidades. En total son 52 camas. Pero ¿qué pasaba? Con el COVID teníamos que ampliar camas y por lo tanto nos empezamos a preocupar de ir ampliando estas camas para poder atender a todos los pacientes. Se abrió otra unidad, la UCI 7, que habitualmente está cerrada, que son 4 camas más, y abrimos otros boxes de las unidades 3, 4, 5 y 6 que normalmente están cerrados. De total fuimos ampliando de 32 camas que tenemos habitualmente hasta 43 camas.
Y también tuvimos que hacer ocupaciones parciales de la UCI pediátrica, de la unidad de ictus, de la unidad coronaria, de la reanimación posquirúrgica y traslado a plantas de pacientes con menos requerimientos y control también por el sistema que tenemos de UCI sin paredes. También contactamos con una UCI de hospital privado para intentar que ellos cubrieran parte de la patología. Se estratificó en varios escalones donde según iban llegando los pacientes íbamos abriendo las unidades y como están viendo ahí en la diapositiva, pues el primer escalón llevaba la UCI polivalente UCI 3 y 4 y eso suponían más la unidad 7, 24 camas. El 17 de marzo ya teníamos que abrir la UCI 3 para pacientes COVID y el día 23 de marzo teníamos ya 23 pacientes ingresados. En segundo escalón se empezó a abrir la UCI cardíaca, la que se dedica habitualmente al posoperatorio de cirugía cardíaca, y se abrieron otras 20 camas y el 25 de marzo ya teníamos 28 pacientes ingresados. Posteriormente, en el tercer escalón se ampliaron a la UCI 5 y 6, con lo cual teníamos 63 camas y también utilizamos la UCI pediátrica y ahí ya frenamos. Teníamos parte de programación que era empezar a ingresar en los quirófanos en caso de que fuera necesario. De los 33 quirófanos del hospital habíamos diseñado o habíamos previsto que 20 fueran con boxes de UCI también, con lo cual podíamos llegar hasta 89 camas y además, como teníamos que seguir ampliando el número de camas, nos planteamos el hacer una UCI tipo IFEMA rápidamente, que empezamos el 25 de marzo. Esta fue una UCI que, como están viendo ahí, se hizo en 10 días y está próxima a la UCI que tenemos normalmente, está entre el helipuerto y la UCI. Bueno, en este sentido tengo que dar las gracias a todo el servicio de ingeniería y de mantenimiento por todo lo que trabajaron metiendo oxígeno, aire medicinal, tomas eléctricas, informática, etcétera, etcétera. Ahí están viendo esta UCI de 25 camas que no se tuvo que llegar a estrenar, pero que probablemente en esta segunda oleada pues a lo mejor vayamos a tener que inaugurarla ahora. Bien, estas son las camas y estas son la UCI que tenemos. Dispuesta ya y preparada, un número de camas limitado todavía para empezar a ingresar pacientes. Bueno, otro problema que nos encontramos es que no teníamos respiradores para todos los boxes, porque ya saben que no todos los boxes de una UCI tienen respiradores, puesto que los pacientes están en distintas fases evolutivas, pero en este caso los pacientes llegaban muy rápido y los pacientes llegaban con una estancia media muy larga, entonces no teníamos respiradores para todos. Por lo tanto, se empezaron a gestionar respiradores de todos los hospitales de la red pública, hospitales concertados y clínicas privadas. Con eso conseguimos tener el número de respiradores suficientes para poder ventilar a todos los pacientes. Desde el punto de vista de la organización, se compartimentó la plantilla en 3 grupos, porque una de las cosas que más nos preocupaba era el contagio de la plantilla y que no se pudieran atender a los pacientes, y se compartimentó en 3 grupos, A, B y C, que estaban formados por entre 7 y 8 médicos adjuntos, más 2 o 3 médicos MIR cada grupo. Estos trabajaban en turnos de 10-12 horas y 2 días de descanso de forma ininterrumpida en una rueda continua. No había ni sábados, ni domingos, ni festivos, ni por supuesto Semana Santa, ni nada de lo que pasó en el intermedio, y aparte de todos estos turnos se realizaban entre 5 y 6 guardias de 24 horas al mes. Hubo que incrementar la plantilla, incrementamos con 2 médicos intensivistas, 65 enfermeras y 35 auxiliares de enfermería. Y también pues elaboramos a través de la SEMICIUC, de nuestra sociedad científica, reuniones telemáticas semanales donde nos poníamos en contacto con otros jefes de servicio de España y íbamos viendo qué estaba pasando en otras comunidades más afectadas, íbamos aprendiendo todos, trabajamos en red y fue un intercambio de conocimientos y de experiencias realmente para mí muy interesante. Tuvimos el apoyo también de otros especialistas, de hecho no podíamos, en la asistencia había mucha presión asistencial, entonces nos vinieron a ayudar otros especialistas del servicio de rehabilitación y de ginecología y daban sobre todo apoyo en labores de información a las familias, y también tuvimos el apoyo al cual quiero agradecer a la UCI pediátrica con la admisión de pacientes adultos y la colaboración excelente con todos los intensivistas pediátricos. Bueno, como Shackleton, pues el sentido último de su viaje era devolver a todos sus hombres sanos y salvos al Reino Unido, y ahí están viendo cómo botaron en este caso un bote de 6 metros para llevarlos desde la isla Elefante donde habían conseguido llegar hasta una zona donde había mucho más tráfico marítimo y pensaban que podían ser rescatados, bueno, hasta las islas de Georgia del Sur. Nosotros estábamos muy preocupados porque había un informe del Centro Europeo para el Control y Prevención de las Enfermedades donde decía que España tenía el dudoso honor
de tener el tanto por ciento de profesionales sanitarios contagiados más alto del mundo. Eran más del 20% de todos los casos que se han declarado de COVID. Seguía Italia con el 10%, China un 3,8% y Estados Unidos el 3%. Por lo tanto, evitar el contagio de los profesionales y garantizar la seguridad era importante de cara a evitar transmisión a la comunidad y evitar el colapso de la asistencia sanitaria. Para ello cambiamos las presiones positivas de una UCI a la presión negativa, conseguimos presiones negativas de menos 10 pascales y teníamos un intercambio de 20 ciclos de hora de aire. Aquí están viendo en alguna unidad, conseguimos incluso hasta monitorizar la presión en pascales que teníamos en cada box. Y este es un box de la UCI donde se ve los flujos y dilatación del aire, donde va desde la zona central hacia las laterales con las presiones que hemos alcanzado. También se consiguió hacer instalaciones de audio y de vídeo en la primera UCI que se empezó a llenar con pacientes COVID, que es la UCI 7, con cámaras y con audio para minimizar la entrada de los profesionales y por lo tanto minimizar el riesgo de contagio. Antes de entrar a cada unidad COVID hay que obligatoriamente cubrir un registro de profesionales y el problema que tuvimos al principio era la falta de los EPIs. No teníamos EPIs suficientes, no había una reserva estratégica de EPIs y en las primeras semanas nos encontramos con que no teníamos sobre todo pantallas faciales y gafas, por lo tanto tuvimos que reciclar pantallas faciales y aquí tengo que dar las gracias a una red de voluntarios que eran propietarios de impresoras 3D y que nos hicieron bastantes caretas faciales. Esta es una unidad de todas las que hay dividido en la UCI, dividido en 3 zonas, las zonas de alto riesgo, que son estas que están viendo aquí, los boxes, donde los profesionales tienen que ir con el EPI completo, una zona intermedia que está marcada por una raya en el suelo, que está a 2 metros de las puertas de los boxes de la UCI, que son zonas de riesgo intermedio, y una zona central de trabajo administrativo con ordenadores donde lo consideramos de riesgo bajo y que está a más de 4 metros de la cabecera de los pacientes. Con los flujos del aire en todas las unidades conseguimos meter la presión negativa. Aquí estamos viendo una de las unidades con la raya que delimita la zona de riesgo intermedio con la zona de riesgo bajo y la zona de riesgo alto. Otra imagen de la unidad. Las imágenes de la unidad para que se vea la zona central donde se trabaja, cómo se trabaja y la protección de los profesionales se incrementó también con circuitos diferentes de entradas y salidas, siempre que era posible, porque la arquitectura de la unidad no lo permitió hacer en todos, pero sí que había circuitos limpios y sucios y había zonas de vestuario de entrada y salida con dotados de duchas y se extremó también la limpieza de la UCI porque nos parecía que era muy importante con hipoclorito sódico y según las recomendaciones del ECDC hacíamos también las desinfecciones de los buscapersonas o las caretas faciales. Dentro de nuestro plan de humanización y viendo el problema tan grande que teníamos, pues que las visitas estaban muy restringidas y limitadas, intentamos hacer videollamadas por WhatsApp. Estos médicos que nos apoyaban del Servicio de Ginecología y Rehabilitación informaban a la familia por la mañana junto con nuestra secretaria de cómo había pasado la noche y el resto del tiempo, el resto de la mañana, después de que el paciente ya había sido visto por el médico responsable, informaba el médico responsable a última hora de la mañana o primera de la tarde. Todo esto que analizamos, recogimos más de 100 muestras ambientales de la UCI y lo hemos publicado ahora en el Intensive Care. Tuvimos la suerte de que todos salieron negativos y chequeamos a 237 profesionales de la UCI después del confinamiento con PCR y serología ELISA, incluyendo personal de la limpieza y todo el mundo salió negativo. O sea que para nosotros ha sido un éxito esto y hemos conseguido que en la primera oleada no tuviéramos médicos contagiados. No así en esta segunda oleada donde ya tenemos 2 médicos contagiados. Y también fuimos la primera unidad de España en nuestro conocimiento que analizó el aire de la UCI precisamente por esta preocupación y esta es otra publicación que hemos hecho, analizamos las muestras tomamos aire en los boxes y en la planta de neumología y los estudios fueron todos negativos para el SARS-CoV-2. Entonces un paciente en prono, que ya lo van a ver luego. Teníamos que tener motivación importante para extubar pronto a los pacientes y teníamos que asumir algún riesgo también, pero pensábamos que nunca hay que rendirse y que además siempre tenemos algo más por hacer. Esto es una noticia que salió en la prensa de un paciente que se fue de alta después de 54 días de estancia en la UCI, estoy terminando ya. Y teníamos que saber adaptarnos a la situación y en este caso mantener un trabajo en equipo con consenso y defender y mimar un poco todo el concepto de equipo porque sin todo el equipo no podíamos hacer nada.
Dicen que dirigir es decidir y por lo tanto nadie es experto en manejar crisis de esta magnitud. Nos enfrentábamos a algo desconocido y nos embarcamos en una aventura, pero bueno, lo intentamos hacer de la mejor manera que sabíamos, manteniendo en algún momento, como siempre decimos, condenadamente optimistas porque había que tirar adelante y aquí ven, por ejemplo, pues personal de enfermería de la UCI manteniendo la sonrisa a pesar del trabajo pues tan difícil y con su buena profesionalidad. Y nada más, muchísimas gracias, yo ya he terminado. Shackleton les llegó a decir a toda la tripulación, tengo dos noticias, una es buena y otra mala. La mala es que nuestro barco se ha hundido, la buena es que volvemos a casa. Nuestra noticia, la mala, es que seguimos con la pandemia de coronavirus, la buena es que creo que vamos a poder salir adelante entre todos y que, bueno, quiero dar las gracias a todo el equipo que ha trabajado muy duramente, en jornadas muy duras, y también, como no, a los pacientes que han conseguido salir de la UCI y a todas sus familias. Nada más y muchas gracias. Ahora, a continuación, va a hablar el doctor Emilio García Prieto, que va a contar, su conferencia es Diario de una pandemia. Emilio es médico adjunto de la UCI Polivalente de Luca y nos va a hablar de la fisiopatología, de la clínica y del tratamiento. Hola, buenas tardes. En primer lugar, agradecer la invitación al Colegio de Médicos y a las personas que comparten conmigo esta mesa. Quiero sumarme en primer lugar al reconocimiento tanto al personal sanitario como no sanitario y a los enfermos y familiares que están sufriendo las consecuencias de la pandemia. Ninguno de nosotros imaginábamos que un reporte inicial sobre un coronavirus que producía neumonía en China se iba a convertir hace 13 días en una afectación de más de 38 millones de personas y que en solo 12 días más había aumentado un 10%. Estos son datos del día 25, más de 43 millones de personas afectadas por el coronavirus. Bien, transmisión. Muchas cosas conocemos, mucha saturación de información. Es cierto que la transmisión por gotas es la predominante a través del virus, pero empezaron a surgir otra serie de alternativas y entre ellas el contagio a través del aire, todavía no reconocido de manera inequívoca por parte de la OMS, pero que en espacios cerrados y con zonas de poca ventilación, pues desde luego tiene su importancia. La doctora Escudero comentaba la contaminación a través de superficies y en esto, pues bueno, la literatura ahora mismo puedes ver cómo se puede aislar por PCR material genético del virus, lo que no significa que eso tenga una capacidad infectiva. Nos hemos cansado de oír la sintomatología que produce el coronavirus, con fiebre, tos seca. Inicialmente la anosmia y la ageusia nos parecía que alguien se estaba equivocando y con el tiempo se ha confirmado como uno de los síntomas patognomónicos, con una duración que estriba entre los 7 y 21 días según las publicaciones. El cansancio y la mialgia, la cefalea, la presentación de diarrea, el síndrome inflamatorio en los niños, la erupción cutánea, alteraciones neurológicas, incluso la miocarditis, ha supuesto conocer gran parte de la sintomatología producida al coronavirus. Ya en marzo, en una de las primeras publicaciones, se estratificaba la fisiopatología de la enfermedad por SARS-CoV-2 en 3 etapas, en una en la que había una infección inicial y la aparición de los síntomas, en una segunda etapa donde el organismo intenta luchar contra esa infección y la replicación viral se disminuye y con esa respuesta por parte del huésped se pueden producir dos soluciones. Una, o que bien el huésped sea capaz de contener la infección o por otra parte que los procesos de hiperinflamación se pongan en marcha y desencadenen una respuesta inflamatoria. Más recientemente, en esta publicación de hace un mes, vemos cómo la fisiopatología por la infección del SARS-CoV-2, por una parte en las formas leves, donde se produce un reclutamiento y una adaptación de la respuesta inmune con activación de la respuesta humoral y la resolución de la infección. En cambio, en las respuestas de aquellos pacientes que tienen manifestaciones más severas, más graves, hay un incremento en la permeabilidad y hay una fuga de las células del sistema inmune, se produce una apoptosis de las células T
y finalmente esto desencadena un predominio de la hiperinflamación sobre los mecanismos antiinflamatorios que tiene el organismo. En cuanto al diagnóstico, la PCR son las siglas más pronunciadas en estos meses y hemos visto cómo su valor, aprender obviamente a una correcta toma de muestras a través del sudado nasofaringeo, el esputo, el aspirado traqueal o bien el lavado local alveolar, ha mejorado el diagnóstico de nuestros pacientes. La detección de anticuerpos por inmunocromatografía, ELISA, quimioluminiscencia, también ha supuesto una mejoría en la estratificación y, como veremos posteriormente, aquellos pacientes que ya han superado la enfermedad y pueden quedar aislados. La detección de antígenos sudado nasofaringeo y la detección por PCR en saliva son nuevos retos que algunos llegarán dentro de poco. Existía controversia al comienzo de la infección si la carga viral de los pacientes estaba en consonancia con la posibilidad de la mortalidad. Hay numerosos reportes y desde luego que no hay uniformidad. En este que les muestro aquí sí que manifiesta que un aumento de la carga viral, aquellas pacientes que tenían más carga viral, era un factor independiente para la mortalidad de esos pacientes. Como les decía, la respuesta inmune del organismo supone que durante una primera fase asintomática y luego cuando empiezan los síntomas es la mayor carga viral que se espera. Pasada una semana el organismo empieza a desarrollar IgM y pasadas 2 semanas empieza a desarrollar IgG. Estos anticuerpos ayudan en la lucha contra la infección, pero la IgM puede estar durante mucho tiempo presente en enfermos críticos, hasta casi 4 semanas, y asimismo el aclaramiento del virus que se puede seguir determinando por PCR. Esto tiene su importancia en relación a cuánto tiempo debemos aislar a nuestros pacientes y si aquellos pacientes que una vez que han superado tienen inmunoglobulinas, IgG, IgM todavía la sigue eliminando y las PCR son negativas, pues nos puede suponer que cambiemos el paradigma de qué pacientes deben de seguir en una unidad donde se han de poner todas estas medidas del EPI. Lo digo porque hay una publicación en Alemania en el que conseguían ver que a partir del día 15 prácticamente ninguno de los pacientes replicaban el virus y eso tiene su importancia. Como ven, en el día 15 menos del 5 la probabilidad de posibilidad de cultivo del virus. En pacientes críticos, hasta 3 semanas se espera que pacientes inmunocomprometidos puedan presentar test positivos. En la presentación de nuestros pacientes con COVID-19 veíamos alteración de las pruebas de función hepática, una transaminitis, linfopenia. No teníamos tantos datos de coinfección como antibiótico hemos utilizado en esta primera pandemia. La literatura reporta entre un 8 y un 14% de coinfección. Otros fallos orgánicos se presentaban, sobre todo aquellos pacientes que presentaban miocarditis, su pronóstico era ominoso y tanto la radiografía de tórax como el TAC mostraban unos infiltrados intersticiales. Luego mi compañera pasará a comentarles. ¿Cómo hemos visto a nuestros pacientes en la UCI? Pues bueno, el motivo de ingreso de la UCI ha sido una insuficiencia respiratoria tipo 1 por hipoxemia. Pacientes que han requerido altos requerimientos de oxigenoterapia y que no siempre presentaban disnea ni esa sensación de falta de aire. El fallo respiratorio y la necesidad de ventilación mecánica invasiva ha supuesto que sea la necesidad, digamos, de utilizar tantos ventiladores invasivos como otros dispositivos como cánulas de alto flujo. Todos estos pacientes han desarrollado un síndrome de distrés respiratorio agudo y en muchos se han podido estratificar con un síndrome inflamatorio sistémico, como les decía en la fisiopatología por la liberación de citoquinas. Las complicaciones trombóticas de estos pacientes han sido ampliamente reportadas en la literatura y muchos de estos pacientes necesitaban anticoagulación profiláctica. Estos ingresos de estos pacientes conllevan unas estancias prolongadas, una ventilación mecánica durante largo tiempo y secundariamente
pues otros peajes que hay que pagar son las sobreinfecciones, lamentablemente. Y nos hemos convertido en que todos esos pacientes se han situado en la esfera del enfermo crítico crónico. Algunos autores han intentado evaluar, mediante algunas herramientas, cuál de los pacientes que entraban por urgencias o en planta podían ser estratificados para pensar que pudieran ir a la UCI. También hay un proyecto de inteligencia artificial de un hospital español en este mismo sentido. Para ir terminando, hablaremos de los tratamientos farmacológicos y no farmacológicos. Hidroxicloroquina, lopinavir, interferón, remdesivir. Bueno, por no aburrirles, les diré que todo lo que en principio poníamos, la ciencia no lo avala ahora mismo, y que muchas veces menos es más. El tocilizumab, como un inhibidor de la IL-6, el anakinra, un inhibidor de la IL-1, baricitinib, dexametasona, incluso hay publicaciones variopintas con teicoplanina, ivermectina, plasma convaleciente e incluso con aceite de palma, porque la ciencia todo lo aguanta a veces. En esta diapositiva les muestro los trials sobre tocilizumab que salieron hace una semana, publicados en JAMA. No todos los estudios son prospectivos ni aleatorizados, y los efectos del tocilizumab, que en un estudio observacional inicial parecía que podía disminuir la mortalidad de estos pacientes, desde luego no se ha corroborado en los otros estudios. Probablemente la metodología y el endpoint primario cuestiona que debamos utilizar de manera rutinaria tocilizumab en aquellos pacientes que están más hiperinflamados. Más éxito ha tenido los corticoides, de hecho los recomienda, lo único que recomienda la OMS. Dentro del metaanálisis realizado, el estudio Recovery, llevado a cabo en Inglaterra, veía que dosis bajas de dexametasona durante 10 días, 6 miligramos, tenían beneficio en la mortalidad y en aquellos pacientes en que no progresase su desarrollo de la insuficiencia respiratoria. Con la dexametasona esa dosis se ha visto, pero no se ha podido corroborar de la misma manera con dosis más grandes de dexametasona ni con otros tipos de corticoides como la hidrocortisona y la metilprednisolona. Sin embargo, hoy por hoy, en nuestro arsenal terapéutico, todos los pacientes que han ingresado en la UBI en esta segunda parte han llevado corticoides. También resultaba esperanzador el plasma y, de hecho, seguimos enrolados en un estudio de administración de plasma convaleciente. La semana pasada salía este artículo en el British Medical Journal sobre unos 450 pacientes en los que se les administró hasta 2 dosis de plasma. Lamentablemente no se vieron beneficios en cuanto a mortalidad ni en cuanto a parámetros inflamatorios, simplemente que esos pacientes aclaraban antes la PCR por SARS-CoV-2. Si hablamos por una parte de tratamientos farmacológicos, hablemos ahora de los no farmacológicos. Como decíamos, todos estos pacientes tenían una insuficiencia respiratoria tipo 1, con lo cual la aplicación de oxigenoterapia es mandatoria, a través también a veces de cánulas nasales de alto flujo. En nuestro caso, la ventilación no invasiva no fue una opción en relación a la posibilidad de aerosolización de partículas, y aquellos pacientes que presentaban una insuficiencia respiratoria grave pasaban directamente a ser intubados y a ventilación mecánica invasiva. En la parte de la derecha ven el algoritmo o cómo, según los diferentes tipos de distrés, leve, moderado y grave, pues se utilizaban diferentes terapias, desde el decúbito prono hasta incluso pacientes que requirieron de ECMO. Y ya para finalizar, el reporte de mortalidad ha sido muy variopinto en la literatura. En este artículo, que es del mes de mayo, ven cómo en China había, en función de aquellos pacientes si habían sido sometidos a cánulas de alto flujo en la parte superior, o bien si habían sido sometidos a ventilación mecánica, la mortalidad se aproximaba
en más del 40% en China. En Europa y en países como Estados Unidos, pues bueno, la mortalidad ha descendido y es verdad que podemos intentar y damos el mejor soporte a estos pacientes. Para finalizar, mis reflexiones serían que estamos ante la mayor crisis sanitaria del mundo contemporáneo, que ha significado el mayor esfuerzo de la comunidad científica jamás visto, pero que no siempre se ha llevado, digamos, con una excelencia en las publicaciones, que en relación a esto debemos aplicar el método científico y no el quién da más, con la suma de fármacos que muchas veces han producido más efectos secundarios que beneficio. Por mucho que apliquemos la ciencia, debemos ser constantes y tenaces, y la concienciación social con la distancia interpersonal y el uso de mascarillas es primordial, y el lavado de manos, y que podemos ofertar el tratamiento de fallos orgánicos, pero no tenemos una varita mágica que cambie el sentido de la enfermedad hoy por hoy. La vacuna está en ciernes, sí, pero debemos ser también lo suficientemente tranquilos como para pensar que no va a haber un antes y un después en 3 meses en cuanto empiece la vacuna, con lo cual debemos de seguir, como decía, por la constancia y la tenacidad. Y para finalizar, quería hacer un homenaje en relación a los premios Princesa Asturias de la Concordia a todos los sanitarios. Muchas gracias. A continuación va a presentar su ponencia la doctora Lorena Forcelledo, médico adjunto de la UCI Polivalente, y con el título de los resultados de la pandemia COVID-19 en la UCI Polivalente de Luca. Buenas tardes, yo soy Lorena Forcelledo, una de las adjuntas de la UCI de Luca, y a mí me corresponde hablaros un poquitín de lo que ha sido la experiencia del COVID dentro de lo que es en esta guerra, lo que ha sido pues dentro de nuestra pequeña trinchera en la UCI Polivalente de Luca. Como ya ha pasado suficiente tiempo, hemos tenido una primera ola y ahora estamos enfrascados en la segunda ola, y hemos tenido suficiente número de pacientes como para poder comparar unos y otros. Entonces, en la primera ola ingresamos un total de 83 pacientes, 62 en nuestra UCI y 21 en la cardíaca. No les quiero quitar 3 pacientes a los de la UBI cardíaca que estuvieron compartidos y tuvieron parte de su asistencia en ambas unidades por diferentes motivos, pues se cambiaron de cama, pero eso, 83 en total, 62 nuestros. Entonces, estos 62 pertenecen a nuestra base de datos y es de aquí de donde saco los datos. En la segunda ola, el día que hice esta presentación y que terminé, digamos que cerré los datos para hacer todas las estadísticas y todo, teníamos 42 pacientes. Lo que pasa que los últimos 4 días han supuesto un cataclismo, y han ingresado pues, un total de 19 pacientes en esos 4 días, 9 en nuestra UBI y 10 en la UBI cardíaca, con lo cual ya tenemos 61 pacientes, que ya nos asemeja mucho a lo que era la primera ola, y esta segunda ola pues, no está haciendo más que empezar. En cuanto a tipo de pacientes que ingresábamos, pues siempre se ha dicho que era un predominio de hombres. En la primera ola claramente un predominio de hombres con un 80%, en esta segunda 64%, lo cual viene siendo lo habitual de una UBI. Edad media de 65 años, 65 años y medio, más o menos similar, y vemos en este gráfico que el mayor número de gente se agrupa entre los 60 y los 80 años, ahí es donde están casi todos. El Apache 2 es un score de gravedad que se asocia con mortalidad, hay una correlación entre el valor numérico del Apache y la mortalidad esperada. Es similar en las dos olas, en torno a 16. Eso teóricamente le corresponde a una mortalidad del 20%. Como sabemos, eso no es verdad. Entonces el Apache no es un buen score en estos pacientes porque infraestima mortalidad. Y una cosa que me resultó muy interesante a la hora de preparar esta presentación era la procedencia de los pacientes. En la primera ola, el 26% de los pacientes procedía desde urgencias. Eso significa que estaban aguantando muchísimo en casa y que cuando llegaban al hospital estaban para intubar ya. Entonces, llegaban al hospital, intubar y a la UBI, en lugar del trasiego habitual, que es, tú te pones malo, vas al hospital, ingresas en la planta, te sigues poniendo malo y llegan a nosotros.
Eso es lo que pasa en la segunda ola, hasta este fin de semana, que hemos empezado a ver más gente viniendo desde su casa con las placas típicas horrorosas y con la insuficiencia respiratoria ya bien puesta. ¿Qué tipo de pacientes teníamos? Pues más o menos lo que ha dicho todo el mundo, hipertensos y obesos. La mitad de los pacientes eran hipertensos, más o menos lo que viene siendo recogido en los registros nacionales, y un tercio obesos. En cuanto a los antecedentes, pues más o menos un poco lo que ya se venía diciendo muchas veces. La mitad de los pacientes hipertensos, acorde a lo que se decía a nivel nacional, y un tercio de los pacientes con obesidad. Si dijésemos sobrepeso, pues esto sería todavía un poco mayor. En cuanto a la patología respiratoria, discrepan nuestros datos con los nacionales, porque los nacionales solo registran EPOC. Nosotros lo englobamos en patología respiratoria, asma, EPOC, enfisema, básicamente en lo que supone una disfunción del órgano diana de la COVID. Y en esto, pues en la primera ola un 16%, pero en la segunda ola un 30%. Probablemente ingresamos más gente, porque no estábamos tan saturados, ingresamos más gente con patología crónica respiratoria. ¿Y cómo eran por dentro? Pues como ya dijo Emilio, infiltrados bilaterales con unas placas horrorosas, con una afectación parcheada de ambos pulmones, sin mucha diferencia entre la primera ola y la segunda. El de la izquierda es de la primera ola y el de la segunda el de la derecha de la segunda ola. Esto requería de un soporte respiratorio. Había diferentes niveles: oxígeno convencional, el alto flujo y la ventilación mecánica. Aquí quisiera hacer un inciso para darles las gracias a los neumólogos y a los internistas que se vieron que en cierta manera se vieron sobrepasados por lo que tenían en las plantas. Generalmente, cuando alguien estaba con cierta insuficiencia respiratoria o saturando mal, con un 20 más al 50%, se nos comentaba, pero llegó un momento que nosotros mismos estábamos tan saturados que ya solo se nos comentaban los pacientes cuando llegaban a desaturar con un reservorio. Entonces tenían a unos cuantos malos con saturaciones justas con el 50%, con gente con reservorio, y tuvieron que aguantar a mucha gente en las plantas en situaciones en las que normalmente no tienen o ya nos llaman y no los tienen en las plantas, vienen a la UBI antes. Entonces fue un esfuerzo para todos. Nosotros con oxígeno convencional, la verdad es que tuvimos a muy poquitos pacientes, solo en la primera ola 2 y en la segunda ola a 3. Cuando venían ya con una insuficiencia respiratoria importante, muy bien tolerada, excelentemente bien tolerada, porque tuviera a un señor como tú y como yo, pero con una saturación de 90, 92, con un reservorio, hablando contigo como si no pasase nada. Se intentó con el alto flujo en un 19% de los casos. Lo intentamos y fracasamos con una tasa muy alta, 83% de las veces se fracasó. ¿En cuánto tiempo? Más o menos unas 20 horas. De tal manera que acabamos en ventilación mecánica en el 92% de las veces, lo cual es mucho. La tasa normalmente de intubación de nuestra UBI es en torno al 60-65, entonces en este caso 92 es una tasa altísima. Dentro de esos pacientes, a más de la mitad les dimos varios pronos. Esto significa que eran insuficiencias respiratorias muy graves, con distreses muy graves. Les dábamos pronos a aquellos a los que tenían una relación PaO2-FiO2 menor de 150 al 60%, es decir, una PO2 de 90, menos de 90 al 60%. Y eso era en más de la mitad de los casos. Una vez que estaban en ventilación mecánica, estaban una media de 21 días, una intubación muy prolongada. En el caso de la segunda ola, también intentamos el oxígeno de alto flujo más veces y fracasamos menos veces. Probablemente los pacientes no estaban tan malos esta segunda vez como la primera. De hecho, intubamos a menos gente, un poquito menos gente, 85%, y dimos menos pronos, 36%. Por eso digo que a lo mejor el distrés de esta segunda ola estaba siendo un poco menos grave que la primera ola. Y los días de ventilación mecánica medios, en torno a 16 días, menos días de ventilación mecánica también. En cuanto a la ECMO, la verdad es que hubo pocos pacientes que necesitasen ECMO, 3 en total, y los 3 por desgracia fallecieron.
En cuanto a los otros fallos orgánicos que asociaba el COVID, vimos el fallo hemodinámico. Fallo hemodinámico en casi todos, leve, que venía un poco condicionado pues, por la situación de inflamación, el SIRS, y porque una vez que se les intubaba y se les inducía sedación profunda, pues eso también disminuía la adrenergia endógena y acabábamos con dosis de noradrenalina bajitas. No eran fallos hemodinámicos muy importantes. En cuanto a la disfunción hepática, la transaminitis que decía Emilio antes, lo vimos en la primera ola, pero no en la segunda. En la segunda es una cosa anecdótica, prácticamente no hay alteraciones de pruebas de función hepática, son esporádicas y mucho menores. Con lo cual da mucho que pensar sobre qué tratamientos usábamos en la primera ola que no usamos en la segunda ola, que son hepatotóxicos, como el caletra y la hidroxicloroquina. Con lo cual, lo que decía un poco antes Emilio de los efectos secundarios de las medicaciones que usábamos. Otra de las alteraciones que veíamos eran las neurológicas. El mal despertar de estos pacientes era casi una constante. Casi todos desarrollaban delirio hiperactivo por los fármacos, por el COVID, un poco de todo. Y lo que sí se vio era fallo renal de creatininas de 1,3, no grandes fallos renales, de hecho no muchos necesitaron hemodiafiltración, 28% de los de la insuficiencia renal en la primera ola y 7 en la segunda, 7 son 2. En cuanto el tratamiento de inicio que decíamos, ya antes lo comentaba Emilio, la hidroxicloroquina y el lopinavir, que eran casi constantes en la primera ola, dejaron de usarse en la segunda ola. De hecho, hay un paciente que usaba hidroxicloroquina, que era que lo tomaba ella habitualmente. En el Remdesivir participamos en un ensayo de seguridad y le dimos Remdesivir a 3 pacientes, pero en la segunda ola, después cuando salieron los resultados, se vio que cuando había oxígeno de alto flujo o ventilación mecánica ya no estaba indicado el uso del Remdesivir, con lo cual ya no lo usamos. Y el interferón pues pasó un poco también lo mismo. Al principio se pensaba que era muy bueno, luego aquello fue menguando, ya no parecía, la evidencia científica decía que ya no parecía tan bueno y en la segunda ola no lo usamos. El tocilizumab al principio sí se usó mucho, de hecho llegamos a usar 3 dosis, luego 2 dosis, después lo dejamos en una dosis para los que cumplían criterios con interleuquina 6 de más de 40. Sorprendentemente, ese mismo nivel de interleuquina se usaba en la segunda ola, pero no veíamos interleuquinas tan altas. No veíamos interleuquinas de más de 40 con mucha frecuencia, solo en el 12% de los casos. Y la verdad es que lo usamos bastante poco. Puede tener relación o no con el uso de los corticoides, que al principio era ocasional, 35%, unas veces con dexametasona 20 miligramos, con metilprednisolona 60 miligramos, otros eran los corticoides propios de los EPOCs, pero en esta segunda ola es el 100% de los pacientes se está usando corticoides, unas veces los bolos de 250 de metilprednisolona, otras veces los 6 miligramos de dexametasona, cada vez está más estandarizado y la dexametasona es la más utilizada. Y en cuanto a la antibioterapia, pues al principio mucha antibioterapia, prácticamente a todo el mundo, y al ver que no había tanta coinfección al principio, hemos pasado a reducir el uso de la antibioterapia de inicio a un 57%. Todavía sigue siendo quizá un poco elevado si tenemos en cuenta lo que decía Emilio de las tasas de coinfección de un 14%. O sea, todavía sigue siendo alta. Y el plasma de convaleciente no lo teníamos disponible no estábamos en el estudio en la primera ola, sí en la segunda, y lo hemos usado en 9 pacientes. Las consecuencias, uno de los problemas que han tenido estos pacientes son las infecciones. Es un grandísimo problema. De los 62 pacientes que teníamos en la primera ola, 33 no tuvieron ningún tipo de infección, pero 29 sí tuvieron infecciones nosocomiales. Eso sí, esos 29 tuvieron un montón de infecciones nosocomiales. De hecho, si veis la flechita, la primera ola, esos 29 pacientes tuvieron ellos solos 32 infecciones respiratorias, sobreinfecciones respiratorias y 36 bacteriemias. Eso es tremendo. Es decir, cada paciente le tocaban pues, un ratio de infección por paciente de 2 infecciones y media por cada paciente. Eso en sí es una barbaridad. Si miramos la segunda ola, de los 42 pacientes, 18 no han tenido infección, pero esto tiene su truco porque 8 de esos pacientes llevan menos de una semana ingresados.
o sea, no les ha dado tiempo a tener una infección. Y la intuición dice que va a haber más pacientes con infecciones nosocomiales. Esos 24 pacientes que desarrollaron infecciones, desarrollaron también un montón de infecciones, como veis ahí en la segunda tabla. Eso, datos así aislados, ya en sí mismo parece una barbaridad. Pero si lo comparamos con el 2019, en el 2019 tuvimos ingresados en la UBI 1.272 pacientes, de los cuales 152 tuvieron infecciones nosocomiales. Y tuvieron todas estas infecciones. 33 neumonías asociadas a ventilación mecánica en todo un año, comparado con las 33 neumonías asociadas a ventilación mecánica de estos 53 pacientes. En sí, las infecciones nosocomiales, la verdad es que va a ser uno de los grandes problemas de estos pacientes. Se vio que hay una asociación estadísticamente significativa entre el uso del tocilizumab y las bacteriemias por enterobacterias, y habrá que ver en esta segunda ola el peaje que supone todo ese uso de corticoides. Eso veremos los datos. Ahora es demasiado pronto para poder analizar, pero bueno, como se infectan tanto, pues esto nos lleva a estancias prolongadas. Días de ventilación mecánica, estábamos viendo que 21 días de ventilación mecánica. Estancia media, 22. En esta segunda ola, 16, una estancia media más cortita. Si lo comparamos con nuestra estancia media habitual de todos estos años de atrás, estábamos en 7-8 días. O sea, es una diferencia, una desproporción enorme. Aún así, a pesar de que estos pacientes tienen una estancia tan larga, el global de todo el 2020 no se nos ha ido tan al traste. Tenemos una estancia media de 8,2 días. Eso supone llevamos ingresados a lo largo de todo este año 850 pacientes, 105 COVID y 850 pacientes. La estancia de esos 850 pacientes sigue siendo muy baja, en contraposición con estos 105. A esta misma fecha, en el 2019, llevábamos más ingresos, bastantes más ingresos, 1.011 ingresos. Esto ha sido un cambio en nuestra unidad, en los ingresos, en todo el trabajo de nuestra unidad, y en esta gráfica se puede ver un poco cómo enero y febrero se corresponden a meses habituales de nuestro trabajo con cero, o nuestro primer COVID, que fue el 29 de febrero, ingresos, pues 128 ingresos, 80, 100, más o menos. A partir de que llegamos a los COVID, abril, que estábamos atascados de COVID, nuestro número de ingresos bajó a 46 en todo el mes de abril. Eso es tremendamente atípico. ¿Por qué solo hubo esos ingresos? Porque estábamos saturados. Luego, a medida que nos fuimos deshaciendo, dando altas y liberando camas de pacientes COVID, aquello fue volviendo un poco más a la normalidad, pero con menos pacientes de lo habitual. Y esta gráfica, que es así un poco compleja, es la historia de un colapso. Por un lado se puede ver en la raya moradita superior el número de pacientes ingresados, el total de pacientes ingresados en la UBI. Nuestra dotación, como dijo Lola, es de 32 camas, y vemos que en más de un día, de dos y de semanas hemos estado por encima de ese nivel. Y lo que llama la atención es la raya rosa vertical que supone los pacientes COVID. Vinieron todos de golpe. Llegó un momento que estábamos a 4, 5, 6 ingresos diarios y rellenábamos una unidad de 10 camas en 2-3 días. Si miramos la gráfica de la derecha, en la que están puestos todos los pacientes en los que sobrevivieron en azul y los que fueron éxitos en rojo, vemos todos los puestos así en orden el número de ingresos. Y esta pequeña flecha, que es una pequeña melladura en esa gráfica que casi ni se ve, para nosotros suponen 3 días sin ingreso, y fueron los 20 ingresos que tuvo la cardíaca. Y en la gráfica prácticamente ni se ve, es una melladura muy bonita. Bueno, esto refleja un poco cómo nos colapsó la UBI. Nos llenamos de COVID, estos COVID tuvieron una estancia muy prolongada y no podíamos ingresar otras cosas y no podíamos ingresar más COVID. Y teníamos la UBI llena y no había ingresos nuevos. ¿Por qué? Porque seguíamos con los mismos pacientes.
vemos como digamos que la primera ola tiene una curva, una pendiente muy vertical, y la segunda ola ya es más oblicua. ¿Por qué? Bueno, cierta explicación tiene aquí el refuerzo de las otras UBIs de Asturias. Hasta ahora, en estas últimas 2 semanas más o menos, las otras UBIs de Asturias han estado ingresando pacientes de COVID. Y nosotros hemos estado solo con los de nuestra área. Ha llegado un momento en el que la cosa ha ido aumentando y estamos empezando a recibir pacientes también de otras áreas, porque esas áreas ya tienen sus camas ocupadas. Entonces, los últimos días estamos empezando a ver 4 y 5 ingresos. Os lo decía al principio de la presentación, en los últimos 4 días, 19 ingresos. Eso es mucho. No sé si esto es el principio de una subida como la primera ola, o simplemente es coyuntural y ha sido unos días malos. Hablando de mortalidad. En cuanto a mortalidad, hubo un tiempo en el que se salían los periódicos que Asturias tenía una de las mortalidades más bajas de España. Y si nos comparamos con la gráfica nacional, pues sí, es verdad. La gráfica nacional es la de arriba, con grupos de edades de 5 años. Evidentemente ellos tienen una N mayor y la gráfica les queda mejor que a nosotros. Nosotros, con una N más chiquitita, pues empezamos con una mortalidad del 100% en alguien de menos de 30 años. Solo fue un paciente y desgraciadamente falleció. Y por ejemplo, entre 51 y 55 años la mortalidad es del 50%, pero es que solo fueron 2 pacientes, uno vivió, otro no. Pero en la franja de edad donde más pacientes tenemos, que es entre los 66 y los 80 años, ahí tenemos mortalidades del 34, 42, 45, que están 5 o 6 puntos por debajo de la media nacional. Y lo que más llama la atención es la mortalidad de los pacientes de más de 80 años nacional. Es de un 82%, o sea, es una mortalidad tremenda. Más de 80 años y COVID es una mortalidad, diría que casi inasumible. Yendo a lo nuestro, la primera ola, digamos que la mortalidad en UCI, la mortalidad bruta en UCI es de en torno a un 21,5%. Y en esta segunda ola, de momento, con los datos que tenemos, que hay gente todavía ingresada, evidentemente hay 20 pacientes ingresados, es del 19%. Esta mortalidad es superior a la mortalidad que tenemos habitual de nuestra unidad. Nuestra unidad anda por una mortalidad de UCI del 18%, y si miramos la hospitalaria de estos pacientes es de en torno al 22%. La mortalidad de los COVID es más alta, 21,5 y 26 la hospitalaria, pero si miramos la mortalidad de los no COVID del 2020, también me parece preocupante que es más alta. Estamos en una mortalidad del 22% y 27% de la hospitalaria. No sé muy bien cómo interpretar esto todavía, tendrá que pasar más tiempo a lo largo del año, de ver si los que vienen al hospital vienen más graves o hay una especie de selección de realmente viene gente muy mala al hospital. Eso habrá que ver. Evidentemente, si lo dividimos por subgrupos de infección nosocomial o sin infección nosocomial, los que tienen infección nosocomial tienen mortalidades más altas, estancias más altas, todo más alto, y los que no tienen infecciones nosocomiales, pues estancias más bajas, mortalidades más bajas y todo más bajo. A nivel nacional, la mortalidad que tienen para menores de 60 años es de 16%. La nuestra es francamente mejor. En este gráfico de barras, las rayas rojas, la parte de la barra roja son los éxitos y la azul los que sobreviven. Y si miramos los de más de 60 años, la mortalidad global es del 42% y la nuestra también es mejor, con lo cual, bueno, un dato optimista dentro de todo esto. Entonces, así mis conclusiones serían que la segunda, eso es una apreciación, la segunda ola no acaba más que de empezar a dar la cara. La colapsabilidad del sistema pues, es posible, es probable y posiblemente segura. Veremos a ver hasta dónde llegamos y hasta dónde aguantamos. Que sabemos más cosas, sabemos muchas más cosas del COVID, sobre todo más cosas que no hacer.
Y lo que me preocupa es que hemos cambiado un tipo de inmunosupresor por otro inmunosupresor. Hemos cambiado el tocilizumab por los corticoides y esto tiene sus consecuencias, infecciones, infecciones y más infecciones. Entonces, otra cosa que tendremos que evaluar a ver cuando acabe el fragor de esta segunda ola. Teóricamente, esta segunda ola está teniendo menos mortalidad, menos estancia, menos días de ventilación mecánica, pero todo esto está por ver porque estamos en medio de la segunda ola y los datos no son reales de verdad. Finalmente quiero dar las gracias pues, a todo el equipo de la UBI, desde limpiadoras, celadores, auxiliares, enfermeras, médicos y en especial a Luis Cofiño, que es el diseñador de la base de datos y el que registra con el que yo registro todos estos datos que nos permiten luego sacar estas estadísticas. Muchas gracias. Muy bien, continuamos. Vamos a hacer alguna pregunta a los ponentes, al doctor García Prieto de Emilio. A ver, hay muchas cosas que comentar, pero quizás de cara al auditorio, que no es un auditorio especializado, ¿qué nos puedes contar del prono? Porque hemos visto que los tratamientos farmacológicos no son muy eficaces, de hecho se han abandonado la mayoría de ellos porque no hay una evidencia científica, y sí que se ha visto que lo que vale es el tratamiento de sostén, entre otros pues la ventilación protectora y el prono. Cuenta un poco al auditorio lo que es el prono y cuáles son los fundamentos, porque hay mucha gente que no conoce, no sabe. Bueno, el prono es una de las medidas que se ha hecho popular para mejorar la insuficiencia respiratoria que tienen estos pacientes en base a igualar el desequilibrio que hay entre la cantidad de aire o ventilación, entrecomillado, que recibe los pulmones y la cantidad de sangre o la perfusión. En un paciente que está en decúbito supino, boca arriba en la cama, el peso de la gravedad sobre las zonas dorsales, la espalda, el efecto del corazón, pues hace que esas partes dorsales sean más colapsables. Al dar la vuelta y ponerle en decúbito prono, pues esas zonas dorsales no tienen ese efecto gravitatorio y permiten que sean más reclutables, con lo cual participan más del intercambio gaseoso, mejora la oxigenación y permite estabilizar el sistema respiratorio. Eso se ha de producir en ciclos de no menos de 16 horas, con periodos de descanso, y en estos pacientes hemos asistido a una auténtica revolución del prono, porque había pacientes que daban 3, 4, 5 días un ciclo diario, lo que supone es una sobrecarga de cuidados para enfermería, para el médico y además en estos pacientes que están tan invadidos, pues supone siempre es un momento de atención a la seguridad del paciente por problemas con las vías o el tubo endotraqueal. Muy bien. Y con respecto a con los fármacos, ¿crees que en el futuro vamos a poder utilizar más, que va a haber alguno que tenga éxito, algunos de los biológicos, o simplemente nos vamos a quedar con los corticoides ya muy conocidos como la vieja desametasona? Yo con los biológicos no soy muy optimista, primero porque las dos vías que se han explorado, bien sea vía de bloqueo de la IL-1 o la IL-6, no han mostrado efectos sobre la mortalidad, que al final es lo que queremos sobre estos pacientes, y además estos fármacos producen un aumento o un bloqueo, digamos, de las defensas naturales del organismo para defenderse de nuevas infecciones, pues resulta que les estamos provocando un mayor daño. Y los otros que se han explorado, que son inhibidores de la JAK quinasa, son medicamentos que están utilizando los hematólogos, el baricitinib, el ruxolitinib, todavía no hay ningún trial que avale la utilización. Eso por una parte. Los corticoides son baratos, no hacen aparentemente daño, y lo pongo entrecomillado porque sabemos que un paciente que toma más de 5 miligramos de corticoides durante un tiempo prolongado es un inmunodeprimido, y estamos avalando, o mejor dicho, estamos haciendo que esos pacientes puedan posteriormente con más infecciones. Y yo creo que aprendimos de la gripe A, que en esos pacientes también menos era más, es decir, eran tratamiento de soporte, y hay que dar, ahora mismo no tenemos ningún fármaco que nos corte de manera fehaciente el curso de la enfermedad. El Remdesivir
puede disminuir el periodo en el que mejoran esos pacientes, pero sin cambios en la mortalidad. Entonces no sé muy bien cómo interpretar esos trials. Los que van bien con Remdesivir les acorta su periodo de evolución y su evolución es más favorable en menos tiempo, pero los que evolucionan de forma desfavorable no les cambia el curso de la enfermedad. Yo creo que nos queda todavía saber algo más del virus. Nos queda probablemente determinantes genéticos que todavía no conocemos y podamos estratificar a aquellos pacientes, es decir, este tiene altas posibilidades de evolucionar desfavorablemente frente a otros y un poco individualizar los tratamientos. Muy bien, muchas gracias. A la doctora Forcelledo, pues a ver, dos cosas, unas que comentar, sí, es una cosa que es muy llamativa, todos los médicos estamos acostumbrados a ver el paciente que está hipóxico, que tiene una frecuencia respiratoria muy alta, que tiene taquipnea, que tiene trabajo respiratorio, que se ahoga, que tiene un aspecto de gravedad. Sin embargo, en estos pacientes nos encontramos con lo que llaman los anglosajones la happy hipoxia, la hipoxia feliz. Están efectivamente con saturaciones de 85 y los estamos viendo clínicamente muy bien, que parece, estamos confundidos, estos gases no pueden ser de ellos, esta saturación no puede ser de este paciente, esta incluso a veces lo tenemos hablando por el teléfono móvil, esa happy hipoxia. Cuéntanos un poco cómo ha sido tu experiencia con estos pacientes y cómo ha cambiado el paradigma de lo que es la clínica de la hipoxia habitual. Pues ha sido una experiencia chocante, porque lo que estábamos acostumbrados era que si alguien satura mal o alguien tiene una insuficiencia respiratoria, lo muestra. Tiene disnea, o tiene tiraje, tiene algún signo de trabajo respiratorio. Pero estos no, lo único que estabas viendo eran los números malos. Si tú le quitabas el monitor, tú estabas viendo a alguien normal. Ni siquiera un tinte cianótico, ni siquiera disconfort, y estaban diciendo, ¿seguro que me tiene que intubar, doctora? ¿Seguro? Y tú diciendo, sí. Porque los veías francamente una tolerancia, la mayoría de ellos, había alguno que no, eso por supuesto que había gente que tenía trabajo respiratorio, que estaban taquipneicos y que decían no, me cuesta respirar, pero había muchos que estaban muy de happy hipoxia. Y luego una segunda parte que comentaste, que son la abundancia o una tasa muy alta de sobreinfecciones bacterianas. Bueno, la pandemia de gripe del 18, del siglo pasado, había un artículo que se publicó que a mí me pareció un título muy interesante, que decía: el virus dicta la sentencia y la bacteria la ejecuta. Y eso yo creo que en este caso lo estamos viendo también. El virus dicta la sentencia y la bacteria o el hongo la ejecuta, porque llega la sobreinfección bacteriana a la sobreinfección fúngica. Efectivamente es así, pero ¿tú crees que los corticoides que estamos utilizando están jugando un papel importante? Son dosis bajas, ahora estamos poniendo 6 miligramos de desametasona, 10 días solamente de tratamiento. Son dosis bajas, pero no deja de ser algo de inmunosupresión. Y si es verdad, lo mismo que con la gripe, lo que estamos viendo es un aumento de otro tipo de infecciones nosocomiales, aspergilosis y herpes, que hasta ahora generalmente no estábamos viendo. Sí hay una asociación entre gripe y aspergillus, pero nos sorprendió en la primera ola la asociación de gripe y aspergillus, de COVID y aspergillus, y también estamos viendo herpes y con COVID en la segunda ola. No siempre tanta bacteria, sino otro tipo también de gérmenes. No sé hasta qué punto, eso habrá que, luego después cuando tengamos una N más alta, el ver la asociación que tiene. Si es verdad que tuvo una asociación estadísticamente significativa, las bacteriemias por enterobacterias, que tuvimos un montón, con el tocilizumab, no sé, con los corticoides, no deja de ser un inmunosupresor. A dosis baja, pero habrá que verlo. Todo esto. Pero en cualquier caso, a ver, el virus llega primero, crea un caldo de cultivo excelente, destruye todo el pulmón y desde ahí es fácil luego que haya una sobreinfección bacteriana y facilita. O fúngica. Sí parece llamativo, y sí me estoy fijando en que los de la primera ola había como un periodo. Digamos que la primera crisis de la insuficiencia y esa intubación y el estar malos, luego mejoraban, y hacia el 7º día o así era cuando empezaban a mejorar, y tenías ahí una ventana para progresar con ellos. En el momento que se infectaba, se acababa la ventana. En esta segunda ola lo que estoy viendo es que la ventana llega antes.
Antes era el 10.º día, más o menos, ahora estamos viendo infecciones ya a la semana. No sé realmente con qué estará relacionado o con qué no, pero sí es verdad que las infecciones nosocomiales es un hecho que preocupa. Son pacientes complejos, son pacientes muy instrumentalizados. Los pronos, inmunodeprimidos muchos. Los pronos, tantas vueltas y todo esto son de manejo muy complejo. Entonces, no sé exactamente cuál es el factor condicionante de tanta infección nosocomial, pero sí es un problema. Son muchos pacientes, tenemos muchos pacientes inmunodeprimidos con enfermedades sistémicas también, que son otra de las características de nuestros pacientes, y esto se ha visto también en toda España. De hecho, los programas que hay de resistencia cero y de neumonía cero y de todo, bacteriemia cero, en toda España han visto que esto está aumentando. Quizás también puede estar influyendo que estamos trabajando con una presión asistencial muy grande y que a lo mejor todas las medidas de seguridad no se pueden estar cumpliendo como se deberían de hacer en estos casos. Bueno, pues no sé si queréis comentar alguna cosa más, y si no, con esto damos por finalizada la webinar y damos las gracias al Colegio de Médicos por darnos la oportunidad de poder contar nuestra experiencia. Estamos ahora en plena segunda oleada. Bueno, pues recomendar a la gente que las medidas de seguridad básicas que hemos hablado, distanciamiento social, mascarilla, lavado de manos, etcétera, porque realmente parece que todavía, bueno, pues se nos avecinan tiempos difíciles y todavía esto no ha terminado. O sea que, por lo tanto, bueno, mucha suerte y mucho ánimo para todos.